este espacio de A Primera Hora. Estamos conversando con el licenciado Carlos Bezares y también con el licenciado Rivera Clary. Licenciado Bezares, ¿cómo trazar el camino? Y ese camino, ¿a dónde nos debe de llevar? Hay quienes le dicen que si usted no sabe a dónde va, cualquier camioneta lo lleva, ¿no? Yo tengo que tomar la 63 porque esa va a la zona 5. Si no va a la zona 5, quiere decir que no va para mi casa. ¿Para dónde trazar este camino, no? ¿Para dónde buscar y cómo buscar ese camino? Porque la expresión del soberano parece estar clara. La lectura es el cambio, pero ¿el cambio hacia dónde? A ver, yo creo que esta elección dejó una gran lección y creo que desde la anterior ya la había dejado, pero no supimos, o quien tomó el poder no supo darle la lectura correcta. La gente que votó decepcionada del sistema, es decir, el voto antisistema fue el gran ganador. Están cansados de, y te lo dice la juventud en las redes, estamos cansados de que ya había una elección de esas, ¿eh? O sea, cuando usted ve el voto en urna, no le digo intención de voto en urna de Telma Cabrera en la elección de 2019, hay un voto antisistema marcado. Sí, y en este se marcó aún más. Entonces, el tiempo, digamos, que está exigiendo el pueblo guatemalteco es de cambio. Y ya lo platicábamos fuera del aire, que Chile nos está demostrando un gran camino. O sea, sí quieren cambios, pero tampoco que sean de extremos. Quieren cambios puntuales que se traduzcan en calidad de vida. Este es el gran truco, es encontrar qué exactamente está buscando el pueblo guatemalteco. ¿Qué está buscando? Justicia pronta y cumplida. Está buscando una mejor calidad de vida, es decir, que ese crecimiento económico cause una mejoría en su... Que esa estabilidad macroeconómica se refleje en su bolsa. En el micro. Claro. Eso todavía no lo hemos logrado. Y entonces, ¿por dónde va el camino? Ya lo empezaba yo a bosquejar en una intervención. Es empezar a dialogar con amplios sectores de la población y lograr acuerdos básicos para lograr puntuales cambios en materia constitucional y en materia legislativa. Los cambios son un poco más profundos. Fortalecer la carrera fiscal, fortalecer la carrera de la defensa pública, fortalecer la carrera judicial. En términos económicos tenemos que revisar lo que llamamos nuestro libre mercado, que al final es un mercado bastante distorsionado, no lo podemos negar. Les pongo el ejemplo del mercado eléctrico, donde pues, son juez y parte. Y todas esas distorsiones de mercado tendríamos que irlas saneando, y ese es un proceso más largo. Creo que si no se diseñan 3 o 4 prioridades, nos podemos perder. Ese es un primer requisito, es que el gobierno entrante diseñe 3 o 4 prioridades que al final de los 4 años se hayan podido lograr. Y la otra premisa con la que tienen que partir estos cambios es que lo perfecto no siempre es amigo de lo mejor, ¿no? Es decir, como sociedad vamos a tener que saber que los cambios no necesariamente son todos aquellos que queremos, pero que por algún lado tenemos que empezar a dar el primer paso, porque si no, vamos a seguir en este fango y vamos a seguir atascados dando vuelta. Y aquí de lo que se trata es de dar el primer paso. Los pasos que vendrán en automático, y posiblemente otras generaciones son las que terminen ese proceso. Pero por ahorita lo inicial es dar el primer paso hacia radicalizar la democracia. Y eso implica también un cambio de sistema de justicia en el país. No perdimos una gran oportunidad, licenciado Rivera Clavería. Si tenemos que ir a radicalizar la democracia, no quiere decir que hemos perdido pues los últimos 30 y tantos años de democracia, porque estamos hablando de fortalecer la democracia. ¿No tendríamos que ya estar en el paso superior? ¿En el paso de la consolidación de ese bienestar social? Es muy difícil, Juan Carlos. Mire, las sociedades que están fortalecidas en el mundo tienen 100 años, 70 años. Y yo creo que efectivamente es un proceso en el que hay que ir fortaleciendo paso a paso. Es más, una de las recomendaciones que yo le haría al presidente Bernardo Arévalo es que se preocupe por hacer un cambio.
Uno. Fíjese que ni siquiera estoy diciendo dos, uno. Porque somos sociedades muy complejas y muy complicadas con intereses diversos. Y creo que si él logra ubicar uno de los grandes problemas del país y es solucionar las próximas generaciones, como lo decía Carlos, van a tener el chance de hacer otros cambios. No es fácil en sociedades como las nuestras. Yo vuelvo a regresar al ejemplo que platicábamos fuera de micrófonos, Chile. Si en Chile los políticos no se han podido poner de acuerdo para hacer un planteamiento al pueblo chileno en una reforma constitucional, imagínense en Guatemala, en donde esta democracia lleva 30 y pico de años y con niveles muy pobres educacionales y de cultura cívica, es más difícil. Yo creo que el punto debería de ser, en ese sentido, que el presidente electo se preocupara por un solo cambio que comience a hacer la pauta para los cambios que en el futuro puedan darse en el país. Yo no lo veo de otra manera, es muy difícil, ya lo hemos visto durante estos 30 y pico de años, Juan Carlos, ya lo hemos visto, han intentado hacer reformas, hacer cambios y no han prosperado. Creo que por eso es que hay que ser pragmáticos y entrarle a uno o dos, si es factible, y hacerlo para que las próximas generaciones logren hacer el resto de los cambios. ¿Cuáles son ese uno o dos prioritarios, licenciado Bezares? Entiendo que hay muchos importantes, sí, pero esos uno o dos prioritarios, ¿por dónde lo tomaría usted? A ver, como el principal de ese, y aquí voy a retomar algo que decía mi amigo Rivera Clavería, y es que antes del 2004 funcionaba el modelo del 85, sí, era más o menos funcional, pero también le tengo que recordar que en ese momento en el colegio de abogados solo votaba la capital. Sí. Eso. Y en aquel momento eran menos de 8,000 abogados, 5,000. Y ahora estamos por en torno a los 40,000 abogados. 45. ¿Sí? Entonces, y era el modelo de las vacas sagradas, ¿no? Era un grupo, petit comité, donde se conocían todos. Que de alguna manera le daba cierta honorabilidad al sistema, porque eran abogados muy honorables, esto no hay que negárselos. Y creo yo que hay una canción de Fito Páez, que dice: en algún momento alguien dio la orden de cambiar el mundo y no nos dimos cuenta. Y eso ocurrió en Guatemala. Alguien dio la orden de cambiar el mundo y seguimos aferrados al modelo previo al 2004, cuando el modelo fue rebasado. Entonces, desde mi perspectiva, la exigencia de la reforma constitucional de los acuerdos de paz era sector justicia. Sí. En 2016 volvió a ser sector justicia. Creo que hay otro momento, en 2009, cuando tocamos el tema, que es la primera vez que se lanza. Sigue siendo el talón de Aquiles de la democracia el sector justicia. Es decir, para que el guatemalteco regrese su confianza a la institucionalidad, tiene que ver que las leyes funcionan en el país. Creer en el modelo quiere decir que la gente que vive un atraco, al denunciar, el sistema funciona y le devuelve su paz individual y por lo tanto a su conjunto social. Si el OJ, si todo el aparato de justicia no funcionan, es lo primero que el individuo dice: ¿y para qué lo hago? Si de todos modos aquí gana el más fuerte. De acuerdo. Mientras no logremos que el guatemalteco en general y la guatemalteca en general crea en su institucionalidad y crea que tiene una utilidad, no habremos logrado salir del fango. Necesitamos devolverle a la institucionalidad, o quizá que sea la primera vez en nuestra historia donde los guatemaltecos creamos en ese sector justicia. Pero ¿cuánto daño le hemos hecho, licenciado Rivera? Si quizás, y en esto me baso, por ejemplo, en las estadísticas de las encuestas, la institucionalidad en la que más ha creído el guatemalteco ha sido en el Tribunal Supremo Electoral. No en el organismo judicial, no en que le va a resolver ese proceso de paz, pero ha creído históricamente de que su voto tiene que cuenta, que quien llegó a la presidencia era el que se decidió en la urna. Y parece que en este año 2023 hasta eso desquebrajamos. Sí. Habrá quien ya no crea que eso es posible. Pero por eso yo comparto lo que Carlos está planteando. Yo creo que son dos temas. Si lo reducimos a dos temas, yo creo que el primer gran paso debe ser una reforma al sistema político.
y la otra al sistema de justicia. Porque esa es la base de la democracia, Juan Carlos. Si eso no se reforma, si eso no se fortalece, los guatemaltecos cada vez más van a desconfiar mucho más de la democracia. Y al final no es la democracia como sistema político o forma de vida la culpable. Somos los seres humanos los que le estamos haciendo daño a la democracia y al país. Y entonces yo creo que esa primera reforma debería ser el sistema político, porque efectivamente el sistema político se resquebrajó. Los guatemaltecos en términos generales, si usted hace una encuesta hoy, a nivel nacional, y le pregunta si cree en el sistema político del país, nadie cree en el sistema político, como nadie cree en el sistema de justicia del país. Es decir, yo se lo he preguntado a amigos míos, colegas abogados, que me han planteado casos, y efectivamente nadie confía en el sistema de justicia. Ni los abogados. Ni los propios abogados. Entonces, esos dos primeros pasos que tomara en cuenta el presidente Bernardo Arévalo para empezar la reforma del Estado, porque eso es el inicio, creo que sería interesantísimo para los años venideros poder seguir haciendo esas reformas. Y usted tiene razón, porque yo creo que el sistema de partidos políticos y el sistema electoral en Guatemala hoy por hoy no gozan de la más mínima credibilidad, ni en lo local ni en lo internacional. Pero vea qué difícil, licenciado Bezares. El sistema de partidos políticos, en ese no cree el guatemalteco históricamente. O sea, en los últimos 20 años que yo tengo de revisar encuestas, 2%. Los diputados del Congreso, 1%. Pero el Tribunal Supremo Electoral y el sistema electoral tenían números muy superiores. Hoy parecen no estar esos números. ¿Cuánto daño le hacemos a la institucionalidad y cómo retomar el camino? Miren, a ver, lo grave de 2023, pero ya en 2019 se empezaba a gestar, digamos, la erosión que le provocamos al sistema electoral guatemalteco. Yo sigo creyendo que en Guatemala, por nuestra propia historia, se tiende a no creer en nuestra institucionalidad. Es un efecto histórico. Parte de la gran oportunidad que perdió Vinicio Cerezo era devolverle esa confianza al guatemalteco en la institucionalidad, y se perdió por miles de razones, y con eso llegó Serrano. Serrano todavía agravó la situación queriendo destruir los poderes del Estado. Y después fue un devenir casi autómata. Nadie se empezó a cuestionar como estadista hacia dónde íbamos. Solo era cumplir con los 4 años y tristemente llegó el momento que era de servirse del Estado. Y ese era el objetivo principal. Y el guatemalteco iba erosionando hasta el momento en que, creo yo, y ojalá siga siendo así, la única institución en la que confía el guatemalteco es en los bomberos. El ejército. El ejército. Ojalá. Pero el problema es que para el nuevo gobierno el gran reto es ya no seguir en ese andar autómata. Es decir, necesitamos como sociedad hacer el alto y decir, ¿a dónde vamos? Sí. Y dibujar la brújula de a dónde vamos. Mientras no lo hagamos, cualquier camioneta me va a llevar a cualquier destino y cualquiera va a ser bueno, porque nunca me planteé a dónde voy. Claro. Y entonces, obviamente, cada vez nos vamos peor al barranco. Vamos más lejos. Ese es el punto, creo yo, Juan Carlos. Que el futuro que podemos tener en Guatemala sea una tragedia si no entendemos que los cambios hay que empezarlos y además finalizarlos. Podríamos pasar horas platicando en este espacio. Yo les agradezco de verdad a ambos haber estado en este espacio a primera hora. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.